Fue en 1492 cuando Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en el área que luego se llamaría América. Las culturas indígenas que habitaban el lugar tenían un amplio estilo musical con instrumentos originales que fabricaban ellos mismos. Tenían instrumentos de percusión, flautas y trompetas. Los españoles trajeron sus propios instrumentos musicales a medida que su imperio se expandía. Trompetas, violines, así como también africanos esclavizados. Naturalmente se comenzaron a fusionar las culturas indígena, europea y africana y aparecieron nuevos instrumentos. Este es un breve recorrido por la historia de la música en Colombia, un reflejo de la diversidad cultural del país. Desde las tradiciones indígenas y africanas hasta las influencias europeas y la globalización contemporánea, la música colombiana ha evolucionado y se ha adaptado, manteniendo siempre una conexión profunda con las raíces culturales de la nación. Hoy en día Colombia se enorgullece de una rica y vibrante escena musical que continúa innovando y encantando a audiencias en todo el mundo. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí y por animarse a conocer lo que hay detrás de los ritmos más famosos y que identifican nuestra cultura, como la cumbia, el vallenato, el porro, la salsa. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También recuerden que me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en X como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Indígenas, españoles y africanos. De la mixtura cultural que significó el encuentro de los mundos musicales indígenas, españoles y africanos, surgió una diversidad que atrajo siempre la atención de todo el continente. Su historia es antigua y su influencia en el desarrollo tanto de la industria musical mundial como de las expresiones independientes y populares es prácticamente inabarcable. Las sociedades indígenas precolombinas tenían culturas muy desarrolladas a nivel económico y artístico. La música era y es todavía una de las tantas expresiones que han ido perdurando a través de los siglos como muestra viva de aquello en lo que creían y por lo que luchaban los pueblos antiguos. Radio Nacional de Colombia presentó junto con la emisora Radiónica el resultado de un extenso recorrido por los ritmos de las culturas ancestrales que se asentaban en Putumayo, Cundinamarca y la región Caribe en los tiempos anteriores a la conquista española. Este registro musical en formato de documental sonoro a lo largo de 15 capítulos relata y rescata distintos fragmentos de la historia precolombina. El programa llevó el título de Músicas Indígenas, Diversidad de Diálogos y, entre otros interesantes datos, mostró que más que canciones, las interpretaciones musicales de los pueblos indígenas son homenajes con un significado espiritual que conjuga el respeto y el equilibrio con la naturaleza. El enlace entre la música y las creencias religiosas resulta inseparable, se entrelazan como una expresión cultural compleja y sumamente rica. A través del canto y la danza se manifiesta la sabiduría y el conocimiento ancestral que comunica a las comunidades con la tierra. Con los sonidos de instrumentos musicales se hace un homenaje a los padres espirituales, a los árboles y a la naturaleza. Esa impronta queda muy clara en las distintas regiones del mapa precolombino. Las sociedades indígenas eran tantas y tan diversas que resulta imposible englobar todos sus diferentes ritmos en un único modelo que los agrupe. La música tenía a veces un sentido ceremonial y en otros era meramente lúdico.
servía como transmisión de conocimientos, pero también como un mecanismo que permitía la conexión espiritual. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas de Colombia ya contaban con una rica tradición musical. A nivel instrumental, los ritmos indígenas solían tener muy presente el sonido de las gaitas, que servían como una vívida imitación de la naturaleza y los ruidos selváticos. El charu, una flauta con cierto parecido a las utilizadas en Medio Oriente, los tambores, maracas y más tarde el acordeón, ya en épocas de fusión con otras expresiones musicales que llegaban de afuera. Utilizaban estos en ceremonias religiosas y festividades. Con la llegada de los colonizadores españoles, la música europea, especialmente la música religiosa, comenzó a influir en la región. Los misioneros introdujeron himnos y cantos litúrgicos, y las primeras formas de mestizaje musical empezaron a surgir al mezclarse con las tradiciones indígenas y africanas. Durante el periodo de la independencia surgieron canciones patrióticas y marchas militares que reflejaban el espíritu revolucionario. La música se utilizó como herramienta para fortalecer la identidad nacional y la cohesión social. A mediados del siglo XIX, la influencia europea seguía siendo fuerte, especialmente en las clases altas que disfrutaban de óperas, zarzuelas y valses. Sin embargo, en las áreas rurales y entre la población afrodescendiente e indígenas, persistían y evolucionaban las tradiciones musicales autóctonas. Aunque no estuvo siempre presente, el acordeón significó una inmensa oportunidad. Permitía recrear de forma muy vívida las melodías ancestrales y los indígenas empezaron a utilizarlo en fiestas y ceremonias propias, adoptándolo rápidamente como instrumento básico para muchas de sus canciones. Justamente en tiempos en que las culturas colisionaron, muchas veces de forma sangrienta, la música pareció un canal de conexión mucho más pacífico y con bellísimos resultados. Algunos ejemplos de fusiones de las músicas indígenas son las realizadas con el charu o carrizo. Tradicionalmente se acompañan con una caja, tambor y maracas. Se realizan para celebrar la siembra o para homenajear los distintos elementos de la naturaleza. Los danzantes bailan descalzos en forma de círculos o serpenteándose. También el chicote, que es la música que surge a partir de la adaptación de algunas melodías del charu con el acordeón. Así lo señalan en un extenso análisis de estos ritmos a partir de la recuperación de sus melodías en el mencionado documental radial. De estas fusiones posteriores a la conquista y a la llegada de los esclavos africanos, surgirían géneros prominentes y muy vivos hoy en día, como por ejemplo el vallenato, cuyas raíces pueden rastrearse hasta la fusión de música indígena con otros ritmos. Distintos ritmos, mismo país. Conozcamos uno de los ritmos más representativos de la historia musical en Colombia. Es un buen modo que nos va a permitir navegar por la variada y heterogénea escena actual de la música popular. Uno de los primeros ejemplos que podemos mencionar es el resultado de la influencia africana en los sonidos del Pacífico, así como también de la costa Caribe. La salsa tuvo particular influencia en la zona de Cali, hasta el punto de ser considerada la capital mundial de este género musical. Historia de la salsa. Lo cierto es que los orígenes de la salsa siempre han sido muy debatidos, aunque se sabe que proviene de una fusión de ritmos afrocaribeños mezclados con tambores. Esos orígenes se centran especialmente en el mambo, el danzó, el cha-cha-cha, la guaracha y el son montuno, enriquecidos más tarde con el saxofón, la trompeta o el trombón. Fueron los exiliados cubanos y puertorriqueños quienes popularizaron este género en Nueva York en los años 50. Cuba tuvo un papel protagónico. En la década del 30 sonaban en la isla caribeña melodías y ritmos provenientes de África. Entre ellos estaban el danzón, una pieza musical que habían adquirido los franceses que habían huido de Haití.
La historia indica que fueron estos primeros ritmos los que se mezclaron por aquel entonces con rumbas como el guaguancó y el sonero para comenzar a crear ritmos afrocubanos propios, entre los que se encontraban el jazz afrocubano, el mambo, la guaracha, el son cubano y el montuno. Puerto Rico y Colombia fueron los primeros que adoptaron estos sonidos exquisitos que tuvieron su auge exponencial cuando se popularizaron en el Bronx neoyorquino. Pero en ese momento todavía no estaba configurada la salsa como género musical. Tuvo que llegar la década del 60 y 70 para que se creara la necesidad de denominar con un nombre a todos los ritmos de origen cubano. Según el medio herencialatina.com, la palabra salsa como emblema publicitario de este género musical fue creada por la compañía y sello discográfico Fania Records en la década de los años 70. Por intermedio de su publicista y estratega Isi Sanabria, el sello, que se había propuesto llegar con esta música a todo el mundo, diseñó una serie de estrategias entre las cuales estaban la reunión de los músicos líderes en la gigantesca orquesta Fania All Stars, programada para grabar y realizar una gira mundial cada año y 2 presentaciones en el Madison Square Garden. Estas estrategias de comunicación para ingresar y expandirse en el mercado norteamericano y mundializar la salsa estaban articuladas a la creación de una única palabra de identificación: salsa. What is salsa? Salsa es ritmo, rhythm. It started in Africa con la conga, skin on wood, el bongo, here mixed with the Indian, el timbal, el güiro, todo ritmo, la maraca, and now the heartbeat, the soul, el corazón de la salsa, the bass, ajá, woo, el piano. Jazz, the brass. Con ella se interpretaba plenamente la conjunción de ritmos, la interacción de culturas universales y las fusiones músico-culturales del pueblo latino asentado en Nueva York. La elección de una palabra única, sin aludir exactamente a un ritmo en particular, situaba la salsa a la par de otros géneros mundiales que identifican las distintas formas de su expresión sonora mediante un solo nombre genérico. De esta manera, el término que utilizó para aglutinar a todos estos sonidos dispersos fue el de salsa. También hay otras anécdotas que sugieren la creación del nombre, como por ejemplo, que la palabra salsa hace referencia a la mezcla de aderezos que se usa para condimentar la comida, al igual que el género musical es una combinación de estilos. El músico cubano Ignacio Piñeiro utilizó el término salsita en su son cubano de 1933. Échale salsita. El cubano Cheo Marchetti llamó conjunto Los Salseros a su agrupación, influenciado por las salsas picantes de la comida. La salsa en Colombia fue una evolución de algunos músicos que integraban grupos caribeños de cumbia y porro, mientras que otros fueron parte activa de lo que sucedía en Nueva York. Es el caso de Eddie Martínez, Justo Almario y Joe Madrid. A comienzos de los años 70 surgieron agrupaciones como Fruco y sus Tesos y el grupo The Latin Brothers. Grupo Nietzsche fue una de las más exitosas con un Grammy Latino en su haber. Otro ídolo de este género es Joey Arroyo. Todos ellos han permitido exportar estos ritmos desde hace varias décadas a todo el mundo. En Cali se celebra el Festival Mundial de la Salsa, en Bogotá el Festival Salsa al Parque y en Barranquilla el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla. En Cali existen diversas academias de baile de salsa que compiten en certámenes internacionales. Como todo ritmo tradicional que surgió por la mezcla de distintas influencias, la salsa, pasada por el tamiz de la modernidad, dio por resultado la salsa choque, una fusión de la música urbana de la ciudad de Medellín y el dembow de la salsa.
Ahora pasemos a un ritmo centenario, pero muy reivindicado por los músicos jóvenes de la actualidad que recurren a él como influencia distintiva. Este es el vallenato. Surgido en la zona del Magdalena y de la Guajira, en sus inicios tuvo un objetivo de transmisión cultural, contando la vida cotidiana de esas regiones. Su contagiosa singularidad, de la mano de grandes exponentes como Alfredo Gutiérrez, Jorge Oñate, el Binomio de Oro, Los Betos y Diomedes Díaz, lo convirtió en un sinónimo de la colombianidad musical. El origen del término vallenato no está del todo claro, y existen unas cuantas teorías. La más conocida lo vincula con el gentilicio para nombrar a los habitantes de Valledupar, capital del departamento del Cesar. Durante mucho tiempo fue considerada una palabra despectiva, pero con el tiempo se resignificó y hasta dio paso a un gran orgullo para quienes disfrutan de este género musical. Historia del vallenato. El vallenato es uno de los géneros musicales más representativos de Colombia, especialmente de la región Caribe. Su origen se sitúa en los departamentos de la costa norte del país, como Cesar, La Guajira y Magdalena, y surgió como una mezcla de tradiciones culturales indígenas, africanas y europeas. A lo largo de los años, el vallenato ha evolucionado y se ha convertido en un emblema de la identidad cultural colombiana, siendo valorado tanto a nivel nacional como internacional. Los primeros vallenatos eran interpretados por juglares, músicos ambulantes que recorrían las zonas rurales para contar anécdotas, transmitir historias de amor, conflicto y sucesos locales. La música vallenata integra tres influencias fundamentales: la tradición indígena, que aportó instrumentos como la guacharaca, que imita el sonido de los animales de la región. La herencia africana se manifiesta en el uso de la caja, un tambor pequeño que se toca con las manos y da el ritmo característico del vallenato, y la influencia europea llegó con el acordeón diatónico, traído por los inmigrantes alemanes en el siglo XIX. Este instrumento se convirtió en el centro de la música vallenata y se considera su sello distintivo. El vallenato pasó de ser una música rural y local a un fenómeno nacional en gran parte gracias a la radio y a los festivales. El Festival de la Leyenda Vallenata, celebrado desde 1968 en Valledupar, fue un evento clave en la difusión y valoración de este género, donde se premian a los mejores acordeoneros y se exaltan los talentos locales. El vallenato se enriqueció con grandes compositores e intérpretes quienes elevaron este género a nivel artístico. Algunos de los más destacados son Rafael Escalona, uno de los compositores más importantes del vallenato, famoso por sus letras llenas de historias personales y de su región. Alejo Durán fue el primer rey vallenato del Festival de la Leyenda Vallenata. Con su estilo único, consolidó la presencia del acordeón como el alma de esta música. Y Carlos Vives, por supuesto, aunque empezó con otros géneros, se volvió un embajador del vallenato moderno. Con su álbum Clásicos de la Provincia, de 1993, Vives fusionó el vallenato tradicional con ritmos de pop y rock, lo que llevó al vallenato a un público global. La UNESCO declaró el vallenato como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2015, resaltando su importancia cultural y la necesidad de preservarlo. El vallenato no solo representa una forma de expresión artística, sino también una fuente de identidad para el Caribe colombiano. Con el tiempo, el vallenato ha experimentado cambios, influenciado por géneros modernos como el pop y la música urbana. Esto ha dado lugar a un vallenato más comercial y accesible, aunque algunas corrientes más tradicionales rechazan estas fusiones. Hoy en día, artistas como Jorge Celedón y Silvestre Dangond han ayudado a mantener el vallenato vigente, adaptándolo a las nuevas generaciones sin perder sus raíces. Ahora es momento de pasar al porro, otro de los pilares de la música local. De fuerte raíz africana y reimpulsado en los vientos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Su origen se remonta a las melodías que salían de las gaitas precolombinas y terminó de tomar forma con el aporte de los ritmos africanos, de modo que su origen geográfico es incierto y probablemente se fue desarrollando en simultáneo en varias regiones,
muy ligado al baile típico que acompañaba este ritmo en todas las fiestas. Historia del porro. El porro es un género musical y danza tradicional de Colombia que se originó en la región Caribe, especialmente en los departamentos de Córdoba y Sucre. Este género, caracterizado por su ritmo alegre y enérgico, tiene una historia rica y una fuerte relación con las tradiciones culturales de la costa norte colombiana. Es una mezcla de las culturas indígenas, africanas y europeas. Su evolución y popularidad lo han convertido en un símbolo de la identidad y folclore colombiano, y a lo largo de los años ha influido en otros géneros y en la música popular del país. La influencia africana, en particular, es fundamental en el ritmo y el uso de instrumentos de percusión, mientras que los elementos europeos se introdujeron en la estructura melódica y armónica y en el uso de instrumentos de viento, como por ejemplo clarinetes y trompetas. Los primeros porros nacieron como una danza ritual en las comunidades indígenas y afrodescendientes. Originalmente se interpretaban con gaitas, que son flautas tradicionales, tambores y también con maracas. Con el tiempo este género evolucionó, especialmente con la llegada de las bandas de viento, bandas pelayeras, que consolidaron al porro como una música de carácter festivo y ceremonial. Existen dos formas principales de porro en Colombia: el porro palitiao y el porro tapao. El porro palitiao es originario de las bandas de viento, especialmente las de San Pelayo, Córdoba. Se caracteriza por un ritmo rápido y alegre y el uso de instrumentos de viento como clarinetes, trompetas y trombones. En este tipo de porro, el clarinete juega un papel predominante, llevando la melodía y realizando improvisaciones. El porro tapao es más lento y ceremonial. En el porro tapao, la percusión tiene una presencia fuerte, con tambores que llevan el ritmo. Su estructura es más cercana a las raíces africanas e indígenas y suele tener un tono más serio o solemne en comparación con el porro palitiao. A partir del siglo XX, el porro adquirió una mayor popularidad a través de las bandas pelayeras, llamadas así por el municipio de San Pelayo en Córdoba. Estas bandas fueron las encargadas de difundir el porro en las festividades locales y regionales. En estas celebraciones, la música de porro era el centro de atención, interpretada en plazas y en eventos públicos, y se convirtió en una tradición popular del Caribe colombiano. Las bandas pelayeras contribuyeron a la estandarización del porro como género, dándole una estructura y un estilo particular que luego serían adaptados por orquestas y músicos en el resto del país. El porro tuvo un impulso significativo gracias al Festival Nacional del Porro, que se celebra anualmente en San Pelayo desde 1977. Este evento reúne a las mejores bandas de viento y a músicos de todo el país, quienes participan en competencias y presentaciones. El porro comenzó a ganar relevancia a nivel nacional en los años 40 y 50, cuando orquestas como la de Lucho Bermúdez y la orquesta de Pacho Galán empezaron a interpretar porros en Bogotá, Medellín y en Cali. Lucho Bermúdez, por ejemplo, popularizó temas icónicos de porro como Tolú, Sal si puedes, La Múcura y Prende la vela. El porro es una expresión viva del Caribe colombiano, un género que se desarrolló a través de la mezcla de culturas y que representa la historia de esta región. Es una de las joyas musicales del folclore colombiano. Con el correr del tiempo se iría vinculando además con otro género que rompería el esquema a un nivel sorprendente: la cumbia. El impacto que la cumbia colombiana tuvo en toda la comunidad latina se observa sin mucho esfuerzo hoy en día. Surgió en la costa Caribe, pero se extendió a todos los rincones, donde cada ciudad y cada país le dio su desarrollo particular, sumándole elementos de cada región en una prueba viva de lo ecléctica que resultaba la propuesta. En Colombia nació la cumbia exactamente en la costa caribeña a finales del siglo XIX, fusionando estilos musicales africanos, amerindios y europeos. La cumbia mezcló el fandango español con el cumbé africano. Se convirtió en uno de los géneros más representativos del país. Caracterizada por su ritmo alegre y su uso de tambores y gaitas,
la cumbia empezó a ganar popularidad en todo el territorio nacional. Sus melodías ya sonaban en los poblados ribereños que observaban el avance de las luchas independentistas y los albores de la República. Sociólogos, historiadores y expertos en música de todo el mundo han tomado a la cumbia como eje de estudio y discuten su verdadero origen. Ajena a esos debates, la cumbia tuvo su momento de florecimiento hacia la década del 60, cuando las bandas llevaban a Colombia en sus instrumentos y sembraban la semilla en muchos países del Cono Sur. Perú, Argentina, El Salvador, Chile, Venezuela, México fueron generando sus propios músicos que tomaban la cumbia colombiana como disparador e introducían cambios sonoros que hacían nacer nuevas variantes. La circulación de influencias y nuevos sonidos le daría al país un nombre propio en el ámbito musical. Con el crecimiento de los medios de comunicación y el avance tecnológico, la globalización haría el resto. En los años 90, Colombia volvió a ponerse en el centro de la renovación musical mundial y a representar con fuerza la influencia de los ritmos latinos que cada vez conquistaban más países. Historia de la cumbia. La primera evidencia escrita que se conoce de la cumbia data de 1840. Los africanos esclavizados realizaron un baile en la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, la Virgen de la Candelaria, donde un hombre y una mujer realizaron una suave danza de cortejo. Una mujer era la encargada de llevar una vela para iluminar los escalones y bailar lentamente junto a su pareja. Deslizaba los pies con balanceos del cuerpo y movimientos de la falda. Su pareja bailaba en simultáneo y le ponía el sombrero en la cabeza de su pareja. Este alegre baile era tradicional dentro de la clase trabajadora especialmente y tuvo una gran evolución e impulso a lo largo del siglo XX hasta el surgimiento de la salsa. A mediados del siglo XX, otros países se hicieron eco de esos sonidos especiales y autóctonos y adoptaron la cumbia como medio de expresión de su cultura y costumbre. En México, por ejemplo, se fusionó la cumbia con un sonido más electrónico, haciéndola enérgica. En Argentina el ritmo fue más rockero y pop, dándole toques tipo swing. En Perú se le conocía como chicha y su estilo era tipo surf. La Sonora Dinamita, un grupo colombiano que ayudó a popularizar la cumbia en América Latina. Nació en Cartagena de Indias el 22 de marzo de 1960 por Luis Guillermo Pérez Cedrón, conocido posteriormente como Lucho Argaín. Su primer nombre fue el de Sonora Buscapié y finalmente evolucionó al de Sonora Dinamita. Otros exponentes de la cumbia colombiana son Hernán Rojas, conocido como el rey de la cumbia, Lucho Bermúdez, Los Corraleros de Majagual, Aniceto Molina, Rodolfo y su típica RA7 y los Guaraguaco. Historia del bambuco. En la región andina, el bambuco se destacó como uno de los géneros más importantes y representativos de Colombia. Este género ha sido parte integral de la identidad cultural. La historia del bambuco refleja la fusión de las culturas indígena, africana y española. El origen del bambuco es difuso y está envuelto en múltiples teorías. Se cree que sus raíces se encuentran en la cultura indígena de la región andina, específicamente en la etnia guani, que habitaba los actuales departamentos de Santander y Boyacá. Aunque algunos expertos consideran que el bambuco puede tener influencias africanas debido a su ritmo sincopado, su desarrollo como género fue principalmente en el contexto campesino de los Andes. La influencia española también fue determinante, especialmente en su instrumentación y en algunas estructuras melódicas. Durante el periodo colonial, la música europea se introdujo en las festividades y ceremonias locales y el bambuco comenzó a incorporar instrumentos como la guitarra y más tarde el tiple, un instrumento característico de la música andina. El bambuco se toca tradicionalmente con instrumentos como tiple, un instrumento de cuerda similar a una guitarra pequeña. Bandola andina, un instrumento de cuerda pulsada que aporta a la melodía en la interpretación. Guitarra, utilizada para acompañar y marcar el ritmo. El canto en el bambuco suele ser poético y sentimental y a menudo aborda temas de amor, nostalgia, la vida campesina y la naturaleza.
En la primera mitad del siglo XX, este género fue popularizado en diferentes festividades y su importancia fue consolidada por eventos como el Festival Nacional del Bambuco en Neiva, Huila. Este festival, que se celebra anualmente, incluye una competencia de interpretación y composición de bambucos, y una reina del bambuco es coronada. El bambuco comenzó a adquirir una mayor proyección en el país y en el exterior gracias a compositores e intérpretes que lo llevaron a escenarios nacionales e internacionales. En el siglo XX, artistas como Luis Carlos González, Pedro Morales Pino y José Morales se destacaron en la composición de bambucos y ayudaron a que este género tuviera un lugar especial en la música colombiana. Hoy en día el bambuco es reconocido como una de las expresiones más auténticas de la identidad cultural colombiana. Así como hoy nos resulta imposible pensar un éxito musical por fuera de YouTube o Spotify, lo cierto es que hasta hace no mucho el mundo era bien diferente. Todo era más analógico, ciertamente más lento, pero los artistas exitosos también rompían toda clase de récords. Totó la Momposina supo abrirse paso desde muy pequeña en la música folclórica caribeña de Colombia y alcanzó fama internacional con ritmos que en otros países resultaban atractivos, diferente a todo lo que se escuchaba en una industria más bien globalizada. Totó es hija de músicos y su primera banda fue con su propia familia. La armó en 1964. Llevó esos ritmos que inundaban el día a día de la casa en Talaigua, cerca a Mompox, al mundo. Canciones como El Pescador fueron reversionadas una y mil veces por músicos populares latinoamericanos y aunque a sus 82 años se ha retirado de la música por problemas de salud, su influencia es eterna. Otro gran ejemplo en lo que a impacto cultural se refiere es Shakira. No podría dejarla por fuera de este especial, pues desde que era muy pequeña he sentido y le tengo una gran admiración a esta artista. Su fuerza, su vibra, personalidad camaleónica, su actitud positiva y siempre dispuesta a experimentar con nuevos ritmos. Una cantante que supo reinventarse y sostener una exposición pocas veces vista, como hemos analizado desde el comienzo de este informe. Sus 21 récord Guinness son solo una pequeña muestra numérica del impacto que generó desde su primer disco Pies Descalzos, que rápidamente vendió 4 millones de copias. En tiempos en los que, en efecto, los discos eran de formato físico y el ritual de ir a comprarlos incluía escuchar los hits en la radio y leer el libro con fotos y letras de canciones que venía incluido en el CD. Shakira no se contentaría con ese debut exitoso y volvió a sacudir la escena en una propuesta más rockera con ¿Dónde están los ladrones? Por entonces ya pasaba de ser una cantante de renombre a una artista integral, una celebridad con todas las letras. El modo en que comenzaba a impactar también en el mercado de habla inglesa no registraba muchos casos previos. En 1999, su Unplugged de MTV fue el primero que la cadena transmitió en nuestro idioma a los Estados Unidos. Con Laundry Service en 2001, Shakira siguió rompiendo récords y se volcó rápidamente a intercalar canciones en español con otras en inglés. Su caudal de voz y el estilo a la vez potente y seductor de sus presentaciones la convirtieron en una jugadora inigualable en la contienda musical del pop rock latinoamericano. En 2020, la revista Rolling Stone publicó su álbum ¿Dónde están los ladrones?, entre los 500 mejores de todos los tiempos. Fue el único disco de rock en español en la lista. A su vez, Hips Don't Lie obtuvo el puesto número 41 de las 50 canciones latinas más exitosas de la historia. Tal es el grado de popularidad de Shakira, que su vida personal también fue centro de interés de los medios dedicados al espectáculo. Aunque el artista prefiere mantener un perfil bajo en ese sentido, sus diferentes relaciones fueron de público conocimiento, como también las rupturas que atravesó. Mucho de ello también se volcó en las letras y el tono de sus canciones. Shakira siempre se ha destacado por su habilidad para construir canciones que no son solo eso, sino también eventos del entretenimiento. Marcar épocas ha sido su señal distintiva y en esa búsqueda ha logrado encontrar cómo transmitir el matiz cosmopolita que corre por sus venas. Hija de un estadounidense de origen libanés y una colombiana descendiente de españoles e italianos. El atento oído de la cantante
Buscó el modo de siempre ofrecer algo nuevo, aún teniendo 30 años de carrera a sus espaldas. De esa reinvención permanente también puede dar cuenta otro ícono de la música colombiana de exportación como Carlos Vives. Sus Grammy latinos se acumulan en las repisas de este productor y cantante que nunca bajó la bandera del vallenato como uno de sus caballitos de batalla musical. Ese origen tan abiertamente colombiano supo llevarlo también por los caminos de la actuación en distintas telenovelas. Durante mucho tiempo convivió con ambas trayectorias, pero no descuidó nunca la música, carrera que mantuvo durante estas décadas y encontrando siempre el modo de acoplarse a las nuevas olas. En los años 90 cosechó un sinfín de éxitos masivos que lo posicionaron como el referente del género y renovador continuo del tradicional vallenato. Fue sin dudas uno de los encargados de hacer conocido mundialmente el género en tiempos que parecían muy alejados de la música tradicional latina. También incursionó en la cumbia, champeta, porro, pop y reggaetón. Vivió momentos complicados y su carrera estuvo al borde del abismo. Ocurrió tras la salida de su disco El Rock de mi Pueblo. Vinieron tiempos difíciles, crisis económicas que él mismo ha relatado, el tener que regresar a trabajar en el restaurante de su familia y finalmente su resurgimiento. Cual ave fénix logró volver a lo más alto con buenas decisiones artísticas que le permitieron vincularse con otros músicos y generar colaboraciones que se convirtieron en grandes hits. Desde la bicicleta con Shakira hasta un poquito con el argentino Diego Torres, pasando por ser la voz principal de la película de Disney Encanto. En ella, Vives grabó la canción final de la película que rinde tributo a sus raíces desde el título, Colombia, mi encanto, y pone el broche final a un film dedicado especialmente a la cultura colombiana, con canciones compuestas por el músico y productor Lin-Manuel Miranda. Otro gran exponente local que explotó hace algunos años fue sin duda Juanes. Como sus coterráneos, ha sabido abrirse paso en la escena del pop rock latino con combinaciones pegadizas, ritmos locales y arreglos musicales modernos. Juanes comenzó tocando en la banda Equimosis. Juan Esteban Aristizábal, él mismo, grabó 6 discos en ese grupo y también participó de otros del mismo género como Agony. El cambio de milenio fue también momento de pasar página y Juanes decidió embarcarse en una carrera solista que le depararía muchos buenos momentos. Sus 2 primeros discos le fueron dando un nombre respetable en la industria, pero el batacazo de ventas llegó con el tercer álbum, Mi Sangre. Sus canciones a partir de entonces comenzaron a sonar en todas partes y solo escuchar sus títulos nos hace reconocerlas al instante. Nada valgo sin tu amor, Volverte a ver, La camisa negra, A Dios le pido, entre muchas más. Por tomar un solo ejemplo, La camisa negra tuvo especial éxito en países bien alejados de Colombia como Bulgaria, Alemania y Austria. Juanes no solo estaba consagrándose en el complejo mercado de habla inglesa, sino que en sitios culturalmente mucho más alejados el impacto era tremendo. Las giras lo llevaron también por Australia y Asia. Como todo éxito, no quedó por fuera de varias controversias. La camisa negra fue prohibida en República Dominicana por la connotación sexual de algunos de sus versos y en Italia generó polémica al verse vinculada con las milicias de Mussolini, los camisas negras, y ser utilizada por grupos neonazis europeos. Más allá de eso, el reconocimiento a Juanes llegó de todas las formas imaginables: premios, récords, giras a aquellos sitios donde los artistas colombianos tienen más difícil llegar. Con el correr del tiempo, ese primer puntazo de éxito se fue estabilizando, pero a la vez le permitió a Juanes llevar su carrera hacia nuevos terrenos. Últimamente incursiona en el género urbano, llevando consigo los ritmos rockeros que están en sus canciones desde el comienzo. Este ha sido un breve repaso por la historia y algunos de los principales exponentes de la música colombiana a nivel mundial. Naturalmente es inabarcable en apenas un video mencionar todos y cada uno de los que han contribuido en que los ritmos locales se encuentren con las tendencias mundiales y generen reconocimiento internacional. Valga el repaso para traer a la memoria aquellas canciones que nos han hecho bailar tanto a nosotros como a personas de todo el planeta, comunicándonos en un idioma por todos hablado, el de la música. Este video se lo quiero dedicar especialmente a un miembro activo
y a una persona que amo mucho, mi padre Héctor Julio Ospina Cruz. Se lo dedico porque ama la salsa, ama la música, el son montuno, el cha-cha-cha y en general la música cubana. Papito, te amo mucho, te mando millones de besos hasta Colombia. A ustedes gracias por haber llegado hasta el final del video. Los invito para que se suscriban a este canal si les gusta este contenido, para que lo compartan con sus familiares, amigos, me dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Gracias también a todos los miembros de este canal. Hoy quiero saludar especialmente a Rosario Toro. Rosario, gracias por ser parte activa de esta comunidad de Chili Friends. Gracias por suscribirte a mi canal y por apoyar a nuestro equipo de manera activa. Les mando un abrazo enorme. Los invito para que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en X como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Feliz semana a todos. Besitos. Bye.